aquí encontramos alguna pequeña joya, entre una brasa candente entre las cenizas. En fin, no quiero decir que todas las reformas del 21-23 hayan sido cenizas, pero en fin, tienen sus lados oscuros y aquí tenemos un lado brillante, ¿no?, de las reformas que se han hecho. La creación y regulación de dos nuevas figuras previsionales, los planes de pensiones de empleo simplificados, por un lado, y por otro lado los fondos públicos de empleo, ¿no?, abiertos. Los planes simplificados son una figura interesantísima, están teniendo un cierto éxito, de hecho ya se constituyó un plan de autónomos a los pocos días de aprobarse la ley de 2022, ¿no? Y son planes que pueden ser asociativos, por ejemplo, para asociaciones de autónomos o colegios profesionales, que pueden ser sectoriales, para grandes sectores empresariales a escala estatal, como el caso del plan de la construcción, que ya está, hay otros en ciernes que se están discutiendo en estos momentos, y pueden ser también planes administrativos, no públicos, porque son planes de las administraciones públicas, ayuntamientos, diputaciones, consejerías, sí, o gobiernos autónomos, e incluso el gobierno estatal, que lo tiene ya, planes de empleo para sus asalariados, en tanto que empleadores. No son planes públicos, son planes administrativos. Estas tres categorías de planes, asociativos, sectoriales y administrativos, son lo que se conoce como planes simplificados. Y por primera vez en España, en los planes asociativos, tanto asociativos como sectoriales, y puede que incluso en los administrativos, los trabajadores autónomos pueden adscribirse a un plan de empleo, cosa que hasta ahora era una excepción. Pero ahora universalmente todos los trabajadores autónomos, de ahí que hayan surgido planes de autónomos simplificados. La ventaja que tiene es que son primero planes de empleo, no planes individuales de pilar 3, maltratados fiscalmente como sabemos, sino planes de pilar 2, de empleo, y que por lo tanto admiten trabajadores autónomos. Por primera vez en España los trabajadores autónomos pueden acceder a un plan de empleo, propiamente dicho, con una ventaja adicional, o dos, son de costes de gestión mucho más bajos que los planes individuales, de 0,10, de 0,3, de 0,32, ¿no? Costes de gestión mucho más bajos y, por otro lado, los trabajadores autónomos pueden llegar a reducirse la base del IRPF en hasta 4.250 más 1.500, los 1.500 famosos, de los que luego, si quieres, hablamos. Pero es que esos 4.250 permiten recuperar aire fiscal, ¿no?, u oxígeno contra el veneno fiscal en el que se encontraban los trabajadores autónomos desde 2021 y 2022. Esos 4.250 euros sucede que son la mitad de los 8.500 que tienen asociados los asalariados con la ayuda de sus empleadores. Sí. Vamos a ver, ¿cuánto vale un trabajador autónomo en relación a un trabajador asalariado? Los dos son trabajadores. Porque un trabajador autónomo puede tener derecho solamente a una reducción de 4.250, que curiosamente es exactamente la mitad de los 8.500 a los que tiene derecho un asalariado. Un trabajador autónomo es empleado de sí mismo y es empleador de sí mismo. Si lo pusiéramos en métricas de valor, un autónomo vale el doble que un asalariado. Luego su reducción no debería ser la mitad. Eso es numerología, y quien haya hecho eso sabe perfectamente que está perjudicando a los autónomos, a pesar de que les está beneficiando, porque la situación del año 2022 y 2021 sobre todo, era peor. De manera que tenemos ahí una cosa muy interesante, que son los planes simplificados. Yo siempre me he manifestado a favor, he saludado la iniciativa del Gobierno creando esta figura en particular, y soy un entusiasta de la misma, pero ya veremos a ver. En 2024 es cuando deberían de despegar. Bueno, ya hay algunos y empiezan a tener un cierto éxito, según me cuentan promotores que son asociaciones, básicamente, o sectores empresariales, donde ahí sí interviene la negociación colectiva. Y, de luego, para los sindicatos es un elemento interesante, para los representantes de los trabajadores, porque ellos llevan 30 y tantos años esperando que cuajaran los planes sectoriales, y hasta que apareció esta ley solo teníamos jardinería y funerarias, me parece. Bueno, pero sectores dispersos, heterogéneos. En 2022 ya se constituyó el plan de la construcción, que son cientos de miles de trabajadores encuadrados. Ojo, los planes sectoriales admiten trabajadores autónomos, son muy abiertos y están muy bien.
vamos a ver, en 2021, con la ley presupuestaria de diciembre del 2020, se les aplicó un primer rejón, que no se le puede llamar de otra manera, porque la reducción de la base imponible bajó de 8.500 a 2.000. Un primer rejón. Se vaticinó entonces que ya íbamos a ver lo que pasaría con las aportaciones a planes individuales y efectivamente lo hemos visto con creces, con creces. En el 2022 se bajó de 2.000 a 1.500. Un segundo rejón a más. Y además se justificó todo esto diciendo que era para evitar que se beneficiaran unos pocos. Las rentas altas. Las rentas altas, sí, pero, perdona, es que quienes tienen planes individuales también son los trabajadores autónomos, que no podían tener otros. Los trabajadores autónomos aportarán mucho o poco, pero tienen que tener esa posibilidad, que es la misma que la que tenían los asalariados. ¿De acuerdo? Y la segunda justificación es que se desvestía a este santo para vestir al otro. No hemos visto evidencia de nada de eso, por una razón muy sencilla. Los que compraban planes individuales no compraban planes de empleo. Es verdad, había algunos asalariados cuyos empleadores no aportaban mucho, pues la negociación colectiva no estaba debidamente dinamizada, no había recomendaciones afirmativas en ese sentido, que ahora algo más hay, y sí, había asalariados que aportaban motu propio a un vehículo individual. Ahora seguirán aportando lo que puedan, los 1.500 que se ha establecido, pero no hemos visto que todo lo contrario. En los datos de la industria, las aportaciones a planes de empleo no están aumentando, y menos aún con ese umbral de 2021-2022. Es más, las aportaciones netas a los planes del sistema convencional de empleo individuales son ya negativas desde hace años, en todos los subsistemas. Negativas, lo cual es el acta de función de un plan de pensiones. Pues llegará un momento en que el gestor ni siquiera podrá cobrar las comisiones necesarias para encender la luz. Y eso no es déficit, está todo perfectamente provisionado, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, no es verdad que se justificaran esos motivos, esas razones por las cuales se hacía esa carnicería fiscal con los planes individuales, y además es que ofende a la razón. Cualquier vehículo previsional, aunque lo suscriba una ama de casa, una persona que no es activa, una ama o un amo de casa, me da igual, tiene que tener el mismo tratamiento fiscal que los planes de empleo. Y además, ambos, el mismo tratamiento fiscal que las cotizaciones y prestaciones de la Seguridad Social. Sin límites, el mismo, neutralidad absoluta, porque sirven al mismo propósito. Hay personas que nunca trabajan, pero aportan a un plan individual. ¿Para qué? Para su vejez. Esa vejez no va a venir por causa de la jubilación, porque no han trabajado, no les van a dar una pensión de jubilación, no necesitarán complementar nada, pero sí necesitarán una renta complementaria. Y lo están haciendo por esta vía, porque esas personas con un objetivo previsional en mente no pueden deducirse tal. Aparte de que yo estoy convencido que la agencia tributaria se va a dar cuenta enseguida de que con este sistema va a empezar a recaudar menos de lo que recaudaba. Yo nunca entendí por qué se adoptó esta medida. Y cuando me llegan ecos, y yo mismo lo detecto en los orígenes de la misma, que de alguna manera la propia industria lo solicitó, se dice que para convencer a los jóvenes de que entraran en el negocio, en la actividad, digamos, ¿no? Pues todavía me sorprende más. No entiendo por qué tenemos esto ahora mismo. Sé que en muchos países lo han hecho, con motivo de la COVID, por supuesto, pero eso ha estado muy limitado, desde luego en España, muy limitado. No se retiraron más de 120 millones de euros con motivo de la COVID y de los reales decretos de urgencia que permitieran eso, de manera que ahí los ahorradores españoles respetaron el esfuerzo que habían hecho para su jubilación, incluso en las durísimas condiciones de la COVID. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero ahora mismo, en septiembre, a 30 de septiembre de 2023, había bajo gestión en el sistema de planes y fondos de pensiones, el convencional, luego están los productos asegurados que a lo mejor tenían otro tanto, o quién sabe si más, algo más, según UNESPA, pero bueno, en el sistema, digamos, en el perímetro Inverco, había 117.000 millones de euros, 117 millardos de euros. Bueno, de esos 117.000, 87
a 30 de septiembre del 2023, 87.000 millones son planes individuales. Los planes de empleo no tienen problema, porque a menos que esté expresamente autorizado en el compromiso por pensiones, no se pueden hacer retiradas no extraordinarias. Las extraordinarias son las habituales, las que todo el mundo viene haciendo desde hace 30 y tantos años, ¿no? O sea que los casi 40.000 millones de euros no corren peligro de retirarse del sistema de empleo. Pero tenemos, vamos a ver, a 31 de diciembre de 2014, justo 10 años antes del 1 de enero de 2015, había 69.000 millones, de los 87.000 actuales, 69.000 millones acumulados de aportaciones y sus rendimientos que podrían ser retirados ipso facto. El temor no solo de la industria, sino de las autoridades de regulación macroeconómica. La retirada de esos fondos, en fin, no va a suceder. Pero con que suceda en un porcentaje significativo, algunas entidades podrían temblar. Pero no es porque tiemblan las entidades, es sencillamente que el ahorro para la jubilación de millones de trabajadores se vería severamente comprometido. Y probablemente no se destinen esas retiradas a comprar televisores de plasma, que es lo que sucedió en Latinoamérica, en muchos países, y ahora los trabajadores no tienen, no ya ahorro complementario, sino ahorro sustancial para su jubilación, lo cual significa la pobreza. Pero como parte sustantiva de esos 69.000 millones se retiren, ya veremos a dónde van. Obviamente no se van a evaporar, ni se lo van a gastar en esto o lo otro, pero el ahorro previsional, que ya es raquítico, insignificante en nuestro país, disminuiría severamente y eso no sería en absoluto un signo de modernidad, ni de sofisticación, menos aún de sofisticación.